El Padre Nuestro. Lección 4. Y lo que es para nuestro bien. La segunda parte del Padre Nuestro es el tema de esta lección. Y al final de esta lección usted sabrá qué significa el pan de cada día, por qué Dios nos perdona a nosotros y a otros, cómo somos tentados y finalmente cómo Dios nos rescata del mal. Las primeras 3 peticiones del Padre Nuestro tratan de Dios. Las últimas 4 peticiones tienen que ver con nosotros. En esas peticiones pedimos a Dios que nos cuide y que esté con nosotros en nuestra vida. La cuarta petición dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios sabe que necesitamos comida todos los días para mantenernos saludables. El Salmo 145, 15 y 16 dice: los ojos de todos esperan en ti, que tú les des su comida a su tiempo. Abres tu mano, y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos. Dios sabe qué necesitamos y cuándo lo necesitamos. Mucha gente dice el Salmo 145, 15 y 16 como una oración antes de comer. Pero Dios sabe que también tenemos otras necesidades. Cuando estamos tristes, necesitamos que nos animen. Cuando estamos solos, necesitamos un amigo. Cuando estamos lejos de nuestro hogar, necesitamos saber que nuestra familia y amigos nos aman y piensan en nosotros. Cuando somos pobres, necesitamos dinero. El apóstol Pablo alabó a Dios cuando dijo: mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. El pan de cada día es todo lo que necesitamos para vivir y estar saludables. Tal vez haya notado que Jesús no dijo: danos hoy nuestro pastel o helado. El Señor sabe lo que queremos y necesitamos. Hay una gran diferencia. Con frecuencia, lo que queremos quizás no sea bueno para nosotros, y Dios siempre obra para nuestro bien. Usted tiene que estar de acuerdo en que Dios casi siempre nos bendice mucho más de lo que necesitamos. Jesús dijo: su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Dios sabe exactamente cuándo necesitamos comida, ropa, un hogar, un trabajo o lo que sea. Jesús oró en Lucas 11:3 que Dios nos diera cada día lo que necesitamos. El salmo anterior, 145, 15 y 16, dice que Dios nos da lo que necesitamos a su tiempo. Jesús quiere que sepamos que Dios siempre provee lo que necesitamos. No debemos preocuparnos. Filipenses 4:6 dice: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Dios provee comida y otras necesidades físicas a toda la gente. Jesús dice que Dios hace que el sol salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Pero Dios también promete bendiciones especiales a aquellos que creen en su Hijo Jesús. David, uno de los reyes de Israel, canta: yo fui joven y ya soy viejo, pero nunca vi desamparado al hombre bueno, ni jamás vi a sus hijos pidiendo limosna. La quinta petición dice: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Su primer pensamiento puede ser: bueno, yo no perdono a otros, yo me desquito. Eso puede ser cierto, pero esta petición dice mucho acerca de nuestra relación con Dios. ¿De qué nos perdona Dios? En el Salmo 51, 1 y 2, el rey David ora: por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura borra mis culpas. Lávame de mi maldad. Límpiame de mi pecado. David usa muchos nombres, pero en cada caso habla del pecado. ¿Qué es el pecado? Juan escribió: todo el que peca hace maldad, porque el pecado es maldad.
Siempre que hacemos lo que Dios dice que es malo, pecamos. Y siempre que no hacemos lo que Dios manda, pecamos. ¿Por qué el pecado es un problema? Isaías 59, 1 y 2 dice: El poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni Él se ha vuelto tan sordo como para no poder oír. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara. El pecado nos separa de Dios y de su amor. Pablo escribió a los creyentes en Colosenses: El que hace lo malo recibirá el pago del mal que ha hecho, porque Dios no hace diferencia entre una persona y otra. El pecado nos hace culpables de maldad y debe ser castigado. Por último, lo peor de todo, como nos dice Pablo, el pago que da el pecado es la muerte. El pecado mata. Pecar es merecer la sentencia de muerte, no solo el homicidio, no solo el crimen, sino cualquier pecado. Aún tan solo un pecado pequeñito hace que merezcamos la pena de muerte. No es sorprendente que Pablo escribiera: Por medio de uno solo entró el pecado en el mundo y trajo consigo la muerte, y la muerte pasó a todos porque todos pecaron. El pecado es algo grave. Si el pecado es terrible, ¿por qué nos perdonaría Dios? Esa pregunta se puede contestar mejor contestando otra pregunta: ¿cómo puede perdonarnos Dios? La respuesta es una palabra: Jesús. Pablo escribe: Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo trató como al pecado mismo, para así, por medio de Cristo, librarnos de culpa. Jesús vivió y murió para ser nuestro sustituto. En vez de castigarnos a nosotros por nuestros pecados, Isaías dice que el castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. En lugar de separarnos de Dios, en 2 Corintios 5:18 dice Dios que Cristo nos puso en paz consigo mismo. En lugar de ser maldecidos por el pecado, Gálatas 3:13 dice: Cristo nos libró de la maldición de la ley, pues Él fue hecho objeto de maldición por nuestra causa. En lugar a que nosotros muriéramos por nuestros pecados, Romanos 5:8 dice: Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que mediante la perfecta vida y muerte de Cristo como sustituto, Dios puede perdonar. Romanos 3:24 dice: Dios, en su bondad y gratuitamente, los ha librado de culpa mediante la liberación que se alcanza por Cristo Jesús. Dios ha sido muy bondadoso con nosotros. Merecemos el castigo, la separación de Dios y hasta la muerte por nuestros pecados. Por eso nos pide que mostremos la misma bondad a los que nos rodean. Efesios 4:32 nos anima: Sean buenos y compasivos unos con otros, y perdónense unos a otros, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Dios dice: Tengan paciencia unos con otros, y perdónense. Si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Aun cuando la gente nos molesta, nos hiere o peca contra nosotros, debemos recordar que Dios nos ha perdonado mucho más de lo que nosotros tenemos que perdonar a otros. Permita que Jesús sea su ejemplo. Recuerde que Jesús es la razón por la que Dios nos perdona. Oramos en esta petición que Dios nos dé la fortaleza y la fe para perdonar a otros de la misma manera. En la sexta petición del Padre Nuestro pedimos a Dios: y no nos dejes caer en la tentación. La tentación nos lleva a pecar. Como Santiago escribe: uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. ¿Quién nos tienta? Por supuesto que Dios no es el que nos tienta. Santiago también dice: cuando alguno se siente tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Apocalipsis 12:9 nos dice que el gran dragón, aquella serpiente antigua,
que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo, nos tienta. Juan escribe: Nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos, y el orgullo de las riquezas. El mundo puede ser muy tentador algunas veces. Y Gálatas 5:17 dice: Los malos deseos están en contra del espíritu. Aún nuestro propio cuerpo nos tienta a pecar. El diablo, la gente del mundo y nuestra carne pecaminosa nos tientan a pecar. Alguna gente los llama los tres impíos. En esta petición pedimos que Dios nos proteja de estas tentaciones. Jesús nos anima: manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Necesitamos la ayuda de Dios y la tenemos. Hebreos 2:18 nos dice: Él mismo sufrió y fue puesto a prueba. Ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no les dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla. Dios siempre da una salida. El apóstol Pablo escribe: Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. La última petición del Padre Nuestro dice: Mas líbranos del mal. En esta última sección vimos que el malvado es el diablo o Satanás, el que nos tienta a pecar. Satanás es la fuente original de toda maldad. Génesis 1:31 nos dice: En el sexto día de la creación, Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. No había maldad en el mundo en ese tiempo. Pero entonces el diablo tentó a los primeros humanos, Adán y Eva, a pecar. Ahora, según Juan, el mundo entero está bajo el poder del maligno. En 1 de Pedro 5:8 se nos advierte: Su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Dios promete protegernos del diablo y toda la maldad que pueda traer sobre nosotros. Lo hace de tres maneras. Primero, lo mantiene alejado. El Salmo 91:10 nos promete: No te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa. La segunda es que nos fortalece para soportarlo. El Salmo 94:18 y 19 dice: Cuando alguna vez dije, mis pies resbalan, tu amor, Señor, vino en mi ayuda. En medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, tú me das consuelo y alegría. La tercera es que Él dispone que las cosas malas sean para nuestro bien. Romanos 8:28 dice: Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. ¿Acaso esto quiere decir que como cristianos nunca sufriremos el mal? No, esa no fue la oración de Jesús. Él oró para que Dios nos protegiera de la maldad que sufrimos. ¿Por qué permite Dios que suframos el mal? Ve otra vez cómo nos protege del mal, cuando Él no aparta el mal de nosotros en primer lugar. Tiene la oportunidad de fortalecer nuestra fe y esperanza en Él, y puede disponer que el mal sea para nuestro bien y el bienestar de todo su reino. ¡Qué Dios tan glorioso, poderoso y bondadoso! Permite que algunas veces suframos algún mal, pero solo como Él lo permita, y luego controla su fuerza y efecto en nosotros. Pablo escribe: Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna, mucho más grande y abundante. En Romanos, Pablo escribe: Los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después.